Amén. Queridos hermanos, quisiera saludarles en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, contento de estar nuevamente con la oportunidad de dirigir nuestro servicio de día domingo, como ya es habitual. Así que les saludo cariñosamente, así también a quien nos acompaña, que es nuestro pastor Ileli, que está detrás de las cámaras. También estoy con Fernandita, mi hermana, que me ayuda en el cántico hoy día, así que vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor, que en esta tarde se encuentra en el libro de Apocalipsis, y voy a leer parte del versículo 3 y el versículo 4, que es un hermoso cántico que está escrito aquí en su palabra, que dice: Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén, hermoso versículo que acabamos de leer, así que vamos a tener un tiempo de oración para que desde ya el Señor pueda tomar el control de este lugar, de la tecnología. Queremos que pueda llegar a muchos lugares con la mejor calidad de audio y video. Así que vamos a orar y también, como nuestro pastor dice, comparta el link con sus contactos para que muchos puedan alabar al Señor esta tarde. Así que vamos a orar. Señor, nos presentamos delante de tu presencia en esta tarde, agradecido, Espíritu Santo, por la oportunidad de estar nuevamente conectados, Señor, a través de esta plataforma, pero en primer lugar con tu Espíritu Santo, quien permite que podamos estar y continuar realizando estos maravillosos servicios para la gloria y honra de tu nombre, Señor, porque sabemos, bendito Dios, y lo hemos dicho muchas veces, que la iglesia no es un templo, sino que la iglesia vive dentro de cada uno de nosotros. Por lo cual, Señor, no queremos hacer nada diferente, Señor, no queremos hacer nada sin antes pedir que tú puedas bendecir este espacio, este lugar, este tiempo, Señor, que cada uno de nosotros pueda apartar su corazón para alabarte, para bendecirte, como decía esta parte de tu palabra, Señor, que eres un Dios todopoderoso, único, digno de toda alabanza, bendito Dios, pero también queremos que nuestros corazones estén abiertos para hoy recibir tu palabra una vez más, Señor, y que sea una palabra que llene y transforme nuestra vida y nuestros corazones. Desde ya, Señor, comienza a manifestarte, Padre Celestial. Bendice, bendito Dios, a aquellos que se encuentran enfermos, Padre Celestial. Bendice a los que están pasando por pruebas, por el luto, por distintas situaciones. Desde ya, Señor, declaramos victoria, Padre Celestial. Declaramos sanidad, bendito Dios. Declaramos que tú eres Dios todopoderoso, como lo acabamos de leer, Padre, y hemos venido a exaltar esa santidad, esa divinidad y ese poder que tú tienes, Padre. De principio a fin, quédate con nosotros. Bendice a los que se están conectando. Apresura los pasos de los que ya se van a conectar más adelante y los que lo vayan a ver en diferido. La misma bendición alcance para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos en esta hora a entonar un hermoso himno. Lo vamos a proyectar, pero si usted desea buscarlo, busquen su himnario el himno número 3, para que todos juntos podamos alabar el nombre del Señor en esta hermosa tarde. Dada al Padre toda gloria, dada al Hijo todo honor, ya al Espíritu divino, alabanza del Lord. Adoradle, adoradle, adorar al Salvador. Tributadle
pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por tu gracia, libre por su grande amor. Adoradle, adoradle, adorar al Salvador. Sí, Señor. Tributarle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielos, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús. Yo adoro reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Amén. Yo te adoro, usted le adora, nosotros adoramos a nuestro buen y bendito Jesucristo. Contento nuevamente de estar acompañando con la música. Quisiera en esta tarde conceder una oportunidad a nuestro pastor para que pueda saludar a la iglesia en esta tarde. Gracias, Eduardo. Quiero saludar cariñosamente a todos los hermanos y amigos que a través de Facebook están siguiendo esta transmisión de este culto en vivo. Que sean todos bienvenidos. Y como Eduardo decía, compartan con aquellos que son sus contactos para que otros más sean parte del culto en esta hora. Bendecimos a todos los que nos siguen por Facebook. En un rato más, este culto estará disponible en nuestro canal de YouTube. Así que bienvenidos y sigamos disponiéndonos para servir y honrar a nuestro gran Dios. Un abrazo. Nos vemos luego. Amén. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro pastor. Bien, hermanos, vamos a alabar al Señor, así que, como yo siempre digo, usted disponga su corazón, utilice sus palmas, si tiene un instrumento, un pandero, si tiene cualquier instrumento en su hogar, vaya a buscarlo y alabemos junto al Señor, hermosemos más este culto y vamos a decir y declarar en esta hora de que nuestro Dios ha sido fiel. Yo creo que así nosotros lo creemos a pesar de las distintas situaciones. Su palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero nos dice que también debemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo, así que vamos a cantar a nuestro Dios vencedor y vamos a decirle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias,
su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias. Amén, sí, Señor. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Padre. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Sí, Señor, te exaltamos, Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Amén. Gloria y honra a nuestro Señor. Su nombre levantamos en esta hora, único digno de honra, gloria y alabanza. Bien, mis hermanos, ha llegado el momento de presentarnos delante de nuestro Señor, de poder derramar delante de Él nuestra vida, de poder entregarle cada una de nuestras peticiones. Se ha subido un boletín de oración actualizado hasta la fecha de hoy. Hemos sabido de hermanos en condición de salud muy complicadas, así que vamos a orar y ahí en su hogar que
que usted pueda dedicar un tiempo para buscar el rostro del Señor, para que nos unamos en oración, confiemos en que Dios tiene el control de cualquier situación. Lo que sea que estemos pasando, Él nos pide confianza. Él no nos dice que todo se va a solucionar de la noche a la mañana, pero Él pide que confiemos, porque en el momento preciso, el momento perfecto y conforme sea su voluntad, Él va a orar. Así que vamos a orar a nuestro Señor. Así que inclinemos nuestros rostros y bendito Padre Celestial, en esta tarde nos disponemos nuevamente a tu presencia, Espíritu Santo, agradecidos por todo lo que se ha realizado a esta hora. Hemos cantado, Señor, hemos exaltado tu nombre, hemos proclamado grandes verdades, Señor. Hemos dicho cuán grande y maravilloso eres tú, Señor. Hemos dicho gracias, Señor, porque grandes cosas has hecho por nosotros, por tu pueblo, Padre Celestial, por Israel, bendito Dios, por cada nación que se ha unido en un solo clamor, clamando por paz, clamando por misericordia. Y yo sé que tú, Señor, has respondido conforme tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tu amor, Señor, de tu grandeza. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque todo se trata de ti, Señor. Todo es por ti, Señor. Todo es para ti, Padre Santo. Nada de lo que podamos hacer aquí, Señor, tendría sentido si tú no fueras el centro de nuestra vida, Señor. Todo sería en vano, Padre, si no fueras el principal motivo por el cual vivimos, Señor. Padre, porque, Señor, morir, Señor, no es nada, Señor. Lo peor sería vivir sin ti, Padre. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, por poder conocerte. Por eso damos gracias, Señor, por la recuperación, Dios mío, de nuestros hermanos que estaban enfermos, Señor. Te damos gracias, Padre, por la confianza de muchos hermanos que a pesar de los momentos de dificultad han confiado en ti, Señor. Hablamos de nuestro hermano Luis Morales, Señor. Y estaremos orando, Señor, por los distintos motivos, Señor, por las distintas necesidades que se presentan. Pero primeramente, sé tú limpiando nuestras vidas, Señor. Sé tú despejando nuestras mentes, Padre amado. Sé tú, Señor, moldeándonos como tú quieres, Señor. Que nosotros podamos ser vasijas, Señor, de barro en tus manos, Señor. Que anhelemos, Padre, conocerte más, Señor. Que anhelemos estar más cerca de ti, Señor. Y que anhelemos apartarnos, Señor, del pecado, Señor, para ti, Padre Santo. Que anhelemos que todo nuestro tiempo, que toda nuestra vida, todo lo que hacemos sea para glorificarte, bendito Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Tenemos límites, Señor, porque somos seres humanos, nos cansamos, nos debilitamos, a veces perdemos el ánimo, Señor. A veces nos disgustamos, Padre, pero Señor, renueva nuestras fuerzas, Padre, ayúdanos a poder ser fieles a tu palabra, Señor, a todo lo que tú quieres, Señor, y clamamos, Señor, por las distintas necesidades. Pedimos que tú traigas, Señor, paz a nuestra ciudad, Padre, que se ha habido golpeada, bendito Dios, por esto que ha ocurrido, Señor, que tú lo conoces, Dios mío, yo sé que toda la comunidad lo sabe, Señor. Pedimos que tú traigas paz, Señor, en medio del dolor, Padre, en medio de lo que muchas familias viven, Señor, ante la partida de seres queridos, lo que cada día, Señor, a nivel nacional y a nivel mundial, el luto que vive cada familia debido a las muertes por este virus que ha golpeado fuertemente nuestro mundo, Señor. Pedimos por aquellos que están enfermos, Padre Celestial, el familiar, el tío de nuestro hermano Claudio, Señor, que él pedía oración, por Martina, Padre Celestial, que el día de hoy ha arrojado un resultado positivo al test del PCR, Señor. Pedimos por su familia, pedimos que tú traigas paz, bendito Dios, pedimos que tú traigas confianza, Padre Celestial, en saber de que tú eres poderoso, Padre amado, y nosotros clamamos y nosotros apoyamos, Señor, cada una de las oraciones en favor
de Martina, Señor, en favor del tío nuestro hermano Claudio, Señor, para que sus condiciones de salud, Padre, durante esta semana puedan mejorar, Señor. Pon una mirada de misericordia, de amor y de sanidad, Padre Santo, Señor. Y así por la esposa de nuestro hermano Luis, como comentaba, Padre, por su estado de salud también, Señor. Padre, ten misericordia, Dios mío, y clamamos por nuestras autoridades, Señor. Clamamos, Señor, por nuestro país, Señor, porque, Señor, ¿qué sería de nuestro país? ¿Qué sería de nuestra ciudad, Padre, si no hay una iglesia que está clamando por ellos, Señor? Porque tú has puesto la iglesia, Señor, que no es perfecta, Padre Celestial, pero tú la has puesto, Señor, para traer un sostén, Padre Santo, para traer un apoyo, Señor, porque ¿qué sería de nuestras comunidades si la iglesia no estuviera, Señor? Sin duda sería terrible, Padre Celestial. La otra vez yo lo meditaba, Señor, y la verdad es que no quiero meditarlo, Señor, lo terrible que sería si la iglesia no estuviera, Señor. Por eso anhelamos, Señor, ser una iglesia que interceda por su país, que interceda por sus gobernantes, por sus naciones, y también anhelamos a la vez, Señor, de que ellos puedan conocerte, bendito Dios, de que todas las decisiones que se puedan tomar en cámaras de diputados, Señor, en asambleas, Padre Celestial, ellos puedan tener tu palabra y puedan tener el temor, Padre bendito, de que tú eres un Dios real y verdadero, Señor, de que tú a todos nos vas a pedir cuentas, Padre Celestial, de que tú eres un Dios real, Padre Santo, que tú no pasas desapercibido, Señor. Tu nombre está siendo conocido, Padre Santo, en todo el mundo. Y, Señor, qué grande y maravilloso eres tú, Señor. Tu palabra lo dice, un día toda rodilla se va a doblar delante de ti, Señor. Todo ojo va a ver y va a conocer de que tú eres el único y verdadero Dios. Pero, Señor, sabemos, Padre, de que aquellos que no hayan entregado su corazón a ti, Señor, sabemos de que no serán bienvenidos, Señor, en tu eterna morada, Señor. Por eso clamamos por ellos, Señor, por aquellos que están perdidos, Señor, porque, Padre, anhelamos que ellos sean salvos, porque si hay algo que tú anhelas más que nada, Señor, es de que todos puedan ser salvos, Padre. Tú enviaste a tu Hijo, Señor, no solamente para que nos salvemos nosotros, Señor, sino para que todos sean salvos, Padre Santo, por medio de su sacrificio. Y así lo queremos, Padre. Por eso manifiéstate en esta hora, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Ministranos en esta hora, Padre. Queremos, Señor, conocer y ver tu poder, tu misericordia. Y queremos adorarte, maravilloso Dios. Queremos decirte que tú eres digno de toda alabanza, que los cielos no pueden contener a aquel que ha de venir, Señor. Te adoramos, Jesús, en esta hora. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre, te exaltamos, Dios. Grande y maravilloso eres tú, Señor. En el nombre de Jesús entregamos todas las peticiones, Señor, y queremos disponernos a adorarte, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Padre. Revélate en nuestra vida en esta hora, Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo,
se compara a ti, Señor? ¿Quién no te temerá, bendito Dios? ¿Quién no te alabará, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre, Padre? Si ni los cielos pueden contenerte, Señor. Maravilloso eres tu Padre. Te adoramos en esta hora, Señor. Te exaltamos, Jesús. Levantamos tu nombre, Padre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres digno por siempre y siempre. Amén, Señor. Señor, dejamos en tus manos, Señor, este tiempo de adoración, Padre, y nuestros corazones ahora quedan abiertos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, los dejo con nuestro pastor, quien nos va a entregar la palabra en esta tarde. Que el Señor le bendiga, pastor. Amén. Muchas gracias, Eduardo, Fernandita, por guiarnos en este tiempo hermoso de alabanza, de adoración al Señor, este tiempo de clamor, donde hemos orado por distintas peticiones, distintas necesidades, donde hemos dado gracias igual por la recuperación de hermanos. Todavía seguimos orando por nuestra hermana Ernestina Cid, seguimos orando por la recuperación de nuestro hermano Víctor Manuel Gutiérrez. Él se operó a sus 2 ojitos. Seguimos dando gracias también por la recuperación de nuestra hermana Roderick. Ella es un milagro de lo que Dios ha hecho. Hemos estado orando por el tío de nuestro hermano Claudio, el tío Talo, y confiamos que Dios tiene todo el poder para obrar maravillosamente. Oramos por toda la familia Fuentes Muñoz, especialmente Martina, que Dios sea fortaleza para Martina en estos momentos. Y también recién nos enteramos del fallecimiento de la esposa, nuestra hermana Nancy, del pastor Jorge Sepúlveda de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Quilpué. Así que oramos por consuelo. Nancy es un testimonio vivo del poder de Dios. Ella tuvo trasplante hepático y por 20 años Nancy fue una mujer que testimonió del poder de Dios. Y oramos que Dios, por cierto, consuele al pastor Jorge, a sus hijos y, por cierto, también a toda la familia y también a la amada iglesia
Alianza Cristiana y Misionera de Quilpué, a quien en nombre de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Coyipulli y Mulchen ya hicimos llegar nuestras condolencias. Que Dios bendiga a todos los que nos están escuchando. Probablemente usted tiene un motivo de oración, alguna necesidad de oración, pues escriba en la zona de los comentarios y ahí anote su necesidad y estaremos orando durante la semana por lo que usted está necesitando. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la última de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. La última. Y esta última pareciera ser la peor de todas las iglesias. Es la iglesia de la Odisea. Y es triste analizar esta iglesia, porque lamentablemente en el día de hoy esta iglesia se reproduce en nuestros tiempos, en pleno siglo XXI. Esta historia, esta carta que la escribe Jesús a la iglesia de la Odisea, está en el capítulo 3 de Apocalipsis, desde el verso 14 hasta el 22. El domingo pasado hablamos de la primera parte de este mensaje. Hoy día quiero hablar de la segunda parte y cerrar este mensaje y también esta serie que hemos venido hablando de las 7 iglesias de Asia que están en Apocalipsis. Lo que dijimos el domingo pasado es que la falta de celo santo origina cristianos tibios. Y lamentablemente, la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Ya dijimos que lo tibio cae mal. Nosotros deseamos un café bien caliente o un vaso de agua bien helado cuando tenemos calor. Pero si el café viene tibio, o si la sopa está tibia, o si el vaso de agua está tibio, cae mal. Y Jesús le dice de esta forma: ustedes, iglesia de la Odisea, son tibios, me caen mal en mi estómago. Y por causa de eso les vomito. Al Señor la tibieza le provoca náuseas, le provoca vómitos. Si usted es un cristiano tibio, el Señor le pide que se arrepienta y que sea un cristiano de verdad, que deje toda tibieza, porque la tibieza suya le provoca náuseas a Jesús. Hoy día quiero hablar el segundo y tercer punto. La falta de un celo santo desarrolla una vida de autoengaño. La iglesia de la Odisea nos revela la apariencia y el profundo engaño en que pudiera vivir un creyente. Cuando este creyente depende de las cosas materiales. Esta actitud, querida iglesia, queridos hermanos, es muy peligrosa, porque el propósito del engañador es cegar al creyente para que no se dé cuenta de su estado y pobreza espiritual.
Por lo tanto, el creyente, el engañador lo ciega y él no se da cuenta de que su estado espiritual es de pobreza. Su estado espiritual es deplorable. Hablando de la ciudad de la Odisea, la ciudad en sí era orgullosa. Fue una ciudad destruida más de una vez por terremotos. Pero ellos, la ciudad, se creía rica y por sus recursos le permitían volver a levantarse. De hecho, en una oportunidad, la ciudad de la Odisea rechazó la ayuda económica romana, argumentando que tenían suficientes recursos e incluso ellos podían ayudar a levantar a otras ciudades vecinas. Ese orgullo de la ciudad, ese creerse de la ciudad, entró en la iglesia. La riqueza material había enceguecido de tal manera a la iglesia que no les dejaba ver su verdadera bancarrota espiritual. Queridos hermanos, bien pudiera decirse que el mundo había invadido aquella iglesia. ¿Sabe? Cuando en la vida espiritual no hay celo por las cosas del Señor, entonces comienza a reinar una especie de conformismo y de confianza más en lo que se posee que depender por la fe en las promesas y las bendiciones del Señor. Y la iglesia de la Odisea llegó el conformismo y ellos pensaron que no necesitaban nada, tal como la ciudad. Se creían fuertes económicamente. Ahora, la ciudad de la Odisea se enorgullecía de tres cosas. Número uno, la ciudad se enorgullecía de su riqueza financiera. Número dos, la ciudad de la Odisea se enorgullecía de su industria textil, que era muy exclusiva. Y tercero, la ciudad de la Odisea se enorgullecía de su escuela de medicina ampliamente conocida, que producía un colirio muy popular que se exportaba a todo el mundo. Eran los tres motivos de orgullo de la ciudad: su riqueza financiera, su industria textil y su escuela de medicina, que se preocupaba de los ojos, de la vista, y producía el colirio muy popular y que se exportaba a todo el mundo. Este mismo orgullo financiero de la ciudad se adentró a la iglesia. Este orgullo había invadido a la iglesia, de manera que ellos pensaban que no tenían necesidad de nada. Qué terrible es pensar uno que no tiene necesidad de nada. Ellos pensaban que no tenían necesidad de nada. Pero ¿qué es lo que pensaba Dios? Yo creo que esa es la pregunta. No es lo que usted piensa de lo que es hoy día su iglesia, sino que piensa Dios de su iglesia. La falta de celo espiritual les había llevado a un vil engaño. ¿Cuál era entonces el problema? Ellos pensaban que eran ricos
ante sus propios ojos, pero no tenían necesidad de vestido y que veían muy bien todas las cosas, pero en la reprimenda del Señor se deja ver su verdadero estado deplorable. Mire, ellos pensaban que no tenían necesidad. Ellos pensaban que eran ricos. Ellos pensaban que no había necesidad de que nadie les ayudara. Pero ¿qué pensaba el Señor? Verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que dice el Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué distinto es lo que usted piensa de ser iglesia a lo que el Señor piensa de nosotros. Cuando un creyente piensa que tiene todas las cosas, cuando un creyente siente que no tiene que hacer otros esfuerzos, cuando un creyente piensa que no hay que pagar el precio del discipulado, entonces creo yo que es tiempo de revisar esta reprimenda divina. De modo pues que frente al autoengaño que genera las cosas temporales, Jesús te dice verdaderamente lo que eres. ¿No sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo? Y mira el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué consejo le da Cristo a esta iglesia que se creía orgullosa, que se creía que era rica, que no tenía necesidad de nada? Pero el Señor le dice, tú eres desventurada, iglesia, desventurada. Eres una iglesia miserable. Eres una iglesia pobre. Eres una iglesia ciega. Y eres una iglesia desnuda. Y el consejo que Cristo le da en el verso 18 está en tres cosas. Número uno, comprar oro para que se vuelvan ricos en vez de ser desventurados, miserables y pobres. Número dos, ropas blancas para cubrir su desnudez. Y número tres, colirio para sus ojos ciegos que no pueden ver. Y note la invitación de Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Sabes a qué se refiere Jesús cuando habla del oro refinado? El oro refinado de Cristo representa su propio evangelio. Representa lo imperecedero. El oro refinado representa aquellos valores y promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando Jesús se constituye en mi vida y mi pasión, no habrá ocasión para decir, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús le dice, no digas tonteras. Eres una iglesia desventurada
Eres una iglesia miserable. Eres una iglesia pobre, ciega y desnuda. ¿Sabe cuál es la verdadera riqueza del creyente? La verdadera riqueza de un creyente, de un hijo de Dios, se sustenta en la persona y obra de Jesucristo. Esta sociedad pareciera decirnos, no tengo necesidad de nada. Muchos creyentes parecieran decir lo mismo. Están rodeados de todo. ¿Qué más pueden necesitar? Cuando hay en mí un celo vivo por la obra del Señor, la oración será siempre: sin ti nada soy, Señor. Sin ti nada tengo, Señor. Sin ti no podría vivir, Señor. Sin ti estoy perdido. Querida iglesia, dejemos de creernos opulentos, ricos, con recursos, y escuchemos lo que Jesús verdaderamente reconoce de ti y de mí como su iglesia. Una tercera cosa que sucede cuando hay falta de celo santo es que lamentablemente la falta de celo coloca a Cristo fuera de la iglesia. Y aquí está el hermoso texto bíblico del verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto se ha usado con mucha frecuencia como un texto de evangelización. En no pocas ocasiones lo hemos citado como una invitación para que las personas reciban a Cristo como su Salvador personal. Y los resultados no son pocos. Quizá usted se convirtió con este texto. Miles han llegado a conocer a Cristo como su Salvador personal por medio de este texto, Apocalipsis 3:20. Pero la verdad, déjeme decírsela, querido hermano, es que este texto está en otro contexto. Y este texto está en el contexto de una iglesia que revelaba que no tenía al Señor. Está en el contexto de la iglesia que canta, que predica, que toca instrumentos, pero Jesús no está en la iglesia. Está afuera. Por eso es que él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A dónde está Jesús? Está afuera. Su actitud de tibieza y conformismo espiritual que tenía esta iglesia de la Odisea había puesto a Cristo fuera de la iglesia. Nos parece extraño, pues, que el mismo Cristo se acerque a la iglesia y le diga, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ningún asunto es más contradictorio que el Señor de la iglesia pidiendo permiso para entrar en ella. La iglesia de la Odisea nos envía un claro mensaje de advertencia a las iglesias de hoy. Jesucristo queda inhabilitado para actuar cuando apagamos o entristecemos al Espíritu Santo. Cuando un creyente dice, no tengo necesidad de nada, está poniendo a Cristo a que toque la puerta de su vida para que le deje actuar.
Ahora, contrario a esto, cuando la vida cristiana se caracteriza por una motivación continua, se caracteriza por un celo en el servicio, en la entrega, se caracteriza en el testimonio y el amor fraternal, Jesucristo no solo está presente, sino que capacita con su poder al creyente para que haga su obra. Queridos hermanos, cuando una iglesia se deja cautivar por un gran celo misionero, donde todos sus miembros se comprometen en este esfuerzo, Jesucristo hace realidad su promesa, que estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, de acuerdo a lo expresado en aquel pasaje de la Gran Comisión. Queridos, la falta de celo pone a Cristo afuera de la iglesia. Adentro se canta, se toca, se ora, se predica, pero no está Jesús. Él está afuera. Apocalipsis 3:20. Posiblemente hoy día el Señor está fuera de su iglesia. Y yo siento que Él toca la puerta. Siento que Él toca la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Tienes oídos para oír, querida iglesia? Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Mire lo que dice. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que sucede cuando una iglesia le abre la puerta a Cristo. Este texto tiene una de las más hermosas promesas. Cenaré con él, dice Jesús, y él conmigo. Esta invitación de Jesús habla de intimidad. Esta invitación de Jesús habla de compañerismo. Habla de caminar juntos. Si algo produce el celo espiritual en una alianza inquebrantable entre el creyente y su Señor, junto con el llamado a ser celoso y arrepentirse de esa actitud de tibieza y conformismo espiritual, por el amor que Él nos tiene, aparece la promesa y la esperanza del verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El llamado, querido hermano, es a vencer. A vencer y ser coronado al final de la jornada. Jesús está tocando la puerta. El Señor quiere que cambiemos, que esa actitud arrogante la dejemos a un lado y definitivamente escuchemos el toque del Señor y hagamos el ejercicio de abrir la puerta. Y si usted le abre la puerta, Él cenará con usted. Habrá intimidad, habrá compañerismo, caminarán juntos. En este último mensaje dirigido a esta iglesia,
Algunos han encontrado lo que se ha llamado el síndrome de la Odisea. ¿Qué queremos decir con esto? Esta iglesia representa una disociación entre lo que ella pensaba de sí mismo y lo que Dios pensaba de ella. Ella decía a la iglesia: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús le dice: tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que la iglesia piensa de sí misma, lamentablemente le hace vivir tibiamente. Esa es la realidad espiritual para cada creyente. Alguien lo expresó así: el presumir que somos ricos cuando en realidad somos pobres. El presumir que somos bienaventurados cuando en realidad somos desventurados. El presumirnos como iluminados cuando en realidad somos tenebrosos. El presumirnos como ataviados cuando en verdad estamos desnudos, constituye la mayor de las desgracias de un creyente y de una iglesia. Mi preocupación, hermano y hermana, debería ser no tanto lo que pienso yo de mí mismo, sino de lo que piensa el Señor de mí. De allí la solemne amonestación del verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Termino haciéndote algunas preguntas. ¿Arde tu corazón por el Señor? ¿O estás lánguido e inerte como un cadáver? Hermano, ¿se inflama tu corazón por servir a Cristo, por servir a tus hermanos en la iglesia? ¿O todo esto es una carga para ti y haces todo lo posible por evadirla? Querido hermano, ¿estás impactando con el evangelio allí en el lugar de tu trabajo, de tu universidad, de tu liceo? ¿Estás impactando con el evangelio de tal manera que estás dispuesto a renunciar a ser el Señor de tu vida? Hermano, ¿amas al Señor Jesús verdaderamente? ¿Hay en ti algún afecto hacia Cristo? ¿O es simplemente alguien muy especial, como un superhombre? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿O es solo un referente? Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes. Tú, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Solo te pido al terminar este mensaje que no seas hallado tibio, porque serás vomitado. Que el amor de Cristo haga de tu corazón un fogón encendido para su gloria. Que en verdad, si estás apagado o si estás durmiendo, tengas oídos espirituales para escuchar el toque del Señor que toca. Si alguno abre la puerta, se lo dice a usted, hermano, hermana. Si tú le abres, Él entra y cenará contigo. Y habrá comunión. Y habrá alegría. Y habrá empatía.
y caminarás junto con el Señor. Que Dios te bendiga para que seas la iglesia que Cristo quiere que seas. No te conformes a lo que tú ves de ti mismo, sino espera lo que el Señor dice de ti. Finalmente, es eso lo importante. Padre, en esta tarde tenemos que agradecer tu palabra que nos habla a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a dejar toda tibieza, porque la tibieza a ti te produce náuseas. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de lo que tú piensas de nosotros como iglesia. La iglesia de la Odisea se creía rica, suficiente, pero tú le dijiste, eres pobre, desventurada, ciega, desnuda, miserable. Al punto, Señor, que tú no estabas dentro de la iglesia, estabas fuera, porque tú de fuera de la iglesia tocabas la puerta para que te dejaran entrar. Oh Señor, ayúdanos en este tiempo que nos toca a nosotros ser tu iglesia. Ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra nos pide en este tiempo. Sí, Señor. Mi vida la pongo en tus manos. Quiero ser a tu manera, Señor. Y no a la manera que yo creo, sino a la manera que tú dices en tu palabra. Bendice cada persona que ha escuchado este mensaje y los que lo escucharán luego en Facebook y por nuestro canal de YouTube. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Hermoso la palabra que hemos escuchado en esta hora. Que el Señor nos ayude a poder ser esa iglesia que tenga amor, que tenga pasión por Jesús, que dentro de sus prioridades Jesús esté en el primer lugar de nuestra vida y podamos glorificar su nombre en el lugar donde estemos y a donde vayamos. Bien, mis queridos hermanos, ya está quedando todo en su lugar. Quisiera saber si hay algún aviso, querido pastor, para la semana. Gracias, Eduardo. Los avisos son conocidos. El martes tenemos culto por Zoom. Son todos bienvenidos. El miércoles en nuestra escuela. El jueves tenemos culto por Facebook y también por Zoom. El día sábado es un día de retiro espiritual donde desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde al menos estamos en un tiempo de búsqueda del Señor. Luego en la tarde los jóvenes a las 6:30 tienen su culto a través de Facebook y por Instagram. Y el domingo por la mañana a las 8:30 es el programa radial por Radio Viaducto. Luego a las 11:30 el espacio de los niños. Y luego a las 7 de la tarde un culto similar al de hoy. Solo quiero dirigirme a los hermanos de la iglesia de Collipulli y también de Mulchen. Y si algún hermano de otra iglesia quisiera poner atención a este aviso, es que siempre a fin de mes y el primer domingo de cada mes, que es el próximo domingo, nos corresponde la recepción de todo lo que son las ofrendas, la promesa de fe y los diezmos. Y queremos invitarle a la iglesia a no olvidar este compromiso.
de traer sus ofrendas y sus diezmos al Señor. Si alguno de nuestros hermanos quisiera ofrendar para este ministerio, puede por interno pedirnos los datos de transferencia y con mucho gusto se lo daremos a conocer. Queremos también en estos días que vienen juntar al menos para 10 bolsas de misericordia. Así que queremos decirle a usted, hermano, hermana, si usted está anotado ya con un producto, para que lo pase a dejar a la casa pastoral. Y si usted no está anotado con un producto, usted pueda poner mucha atención, porque en el WhatsApp de nuestra iglesia, nuestro hermano Magdiel va a subir todo lo que falta para completar las 10 bolsas de misericordia que cada mes como iglesia estamos entregando. El mes pasado se entregaron 12 o 13 bolsas, si no me equivoco, 12 con seguridad. Pero este mes hablamos de 10, y si hay para 12, amén pues. Así que, hermano, hermana, una vez más, el Señor toca por nosotros para que seamos misericordiosos. Que Dios nos bendiga. Gracias, Eduardo. Amén. Damos gracias al Señor por los avisos, que el Señor pueda bendecir los trabajos de cada uno de nuestros hermanos. También pueda bendecir a nuestro consejo ministerial y a todos los líderes y hermanos, miembros que componen nuestra iglesia. Vamos a terminar este tiempo alabando a nuestro Señor con la última alabanza que hemos preparado. Así que despidámonos con gozo, con alegría, y digamos que el Señor es la única razón de nuestra adoración. Pongamos a Dios en el primer lugar siempre y adorémosle. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.
siempre en nuestra vida, vamos a orar para cerrar, para terminar este hermoso culto que hemos tenido. Bendito Dios y Padre Celestial, no queda más que darte gracias por todo lo que hemos podido hacer, realizar en esta hora, Padre. Te adoramos, te exaltamos, Señor, porque tú te mereces toda honra, gloria y alabanza. Gracias por el consejo que hoy nos das con tu palabra, Señor, que es una palabra que confronta, Señor, nuestras vidas, Padre, y que yo sé que a cada uno de nosotros nos da un tiempo para pensar, para reflexionar. Bendito Dios, ¿dónde está puesta nuestra mirada, Señor? Nos creemos autosuficientes, Dios mío. Estamos, Señor, buscándote, estamos, Señor, teniendo celos por tu presencia, por tu santidad, bendito Dios. Eh, es un tiempo en donde tenemos que analizarnos, Padre, porque tu venida está muy cerca, Padre, tú estás a las puertas, bendito Dios. Y, y nosotros queremos reconocer tu voz, Señor, nosotros queremos estar con nuestro corazón abierto, Señor, a tu palabra, Señor, a tu verdad, a tu voluntad, Padre Celestial. Señor, ayúdanos, Padre, a pensar en ello durante esta semana que ya está comenzando, bendito Dios, sé tú bendiciéndola, Padre. Cuida de los trabajos, Señor, que de mis hermanos, Padre, aquellas que son dueñas de hogar también, Padre, aquellos que pasan toda la semana en sus casas, bendito Dios, encerrados debido a la cuarentena también. Sé tú bendiciéndoles, Padre, y a los que les toca salir, bendito Dios, a buscar el sustento. Protégeles, Señor, de este virus, Padre Santo. Protege a tus hijos, Señor, y ten misericordia y cuida nuestro caminar, cuida nuestros pasos, Señor, en cada día. Quédate, Señor, con nuestra iglesia, Padre, con los pastores, bendito Dios. Sigue bendiciéndoles, Padre Celestial, y dejamos todo en tu mano y toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que tengan una excelente semana. Un abrazo y firmes en Jesús.